Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos con la clase número 2 de Michel Onfray. Hoy un poco la idea es ahondar ya específicamente en ciertos conceptos puntuales, en lo que tiene que ver con su ética hedonista y su política libertaria. En la clase anterior vimos básicamente una suerte de introducción al mundo de Onfray, digamos, a sus principales obsesiones. Planteamos un poco la condición de posibilidad de su filosofía, que tiene que ver con el ateísmo y con la inmanencia. Y ahora, digamos, en estas clases lo que vamos a comenzar a realizar es ver ya efectivamente cuáles son los conceptos medulares del desarrollo filosófico de Onfray. En esta clase de hoy puse ética hedonista y política libertaria y ver los principales conceptos de, a mi juicio, los que son los libros más importantes de Onfray en general. Es decir, como yo les comenté en la clase pasada, Onfray es un pensador que tiene más de 70 libros publicados, pero verdaderamente lo medular, digamos, las ideas fuerzas, los conceptos, las categorías centrales y las tradiciones fundamentales van a estar en estos dos libros que se publicaron hace ya mucho tiempo en la Argentina. Uno es La construcción de uno mismo, este texto básicamente de 1993, y que se publicó acá. Este texto es de 1993 y se publicó en la Argentina en el año 2000. Esta es una edición viejísima que yo tengo de perfil, pero está reeditado por Anagrama. Y luego tenemos La política del rebelde, que es un libro de 1997 y se editó en Argentina en el año 1999. Estos son los primeros libros que se editaron de Michel Onfray en la Argentina. O sea, las primeras traducciones al español fue La política del rebelde, El vientre de los filósofos, que lo vamos a ver seguramente cuando veamos gastronomía, y La construcción de uno mismo, los tres por Perfil Libros, una editorial que no existe más. Luego se han reeditado por Anagrama y por otras editoriales. Por aquí empezó la recepción de Onfray. Entonces, hoy la idea es ver los principales conceptos de la política del rebelde, o sea, de su ética y de su política. Entrando básicamente en la constitución, la construcción ética, básicamente la construcción de uno mismo, el título ya un poco lo dice todo, digamos, ¿no? O sea, lo que va a plantear Michel Onfray, el subtítulo sobre todo lo va a decir todo, que es la moral estética. O sea, lo que va a plantear Michel Onfray es efectivamente una moral estética que sea anticristiana, digamos, una visión anticristiana en ese sentido. Hay una frase de Nietzsche con la que comienza el libro, que es «Sé amo y escultor de ti mismo». Y el texto, como la mayoría de los ensayos de Onfray, que son ensayos, comienzan por notas autobiográficas, por notas personales. Aquí comienza hablando de un viaje que él hizo a Génova y a Venecia, y donde vio la estatua de un condottiere italiano. Ustedes saben, los condottieres son emblemas del Renacimiento, o sea, eran suertes de capitanes de ejércitos apátridas que eran pagos por mercenarios, eran pagos por grandes familias como los Médicis para proteger sus terrenos y demás. A partir de ese personaje conceptual que es el condottiere, que Michel Onfray lo deslinda básicamente de sus connotaciones directas, va a pensar determinadas categorías o determinada estética que él la plantea como una estética post-cristiana o anticristiana. Y con otro tipo de valores, digo, ¿no? Con valores, por ejemplo, como la virtud. Un valor fundamental va a ser el valor de la virtud. Virtud sin D, o sea, es la virtud italiana, esa virtud renacentista que ancla básicamente en Maquiavelo, por ejemplo, y que tiene que ver con el estilo, con la agudeza, con el temperamento, con el amor propio, con la vitalidad desbordante, con la energía sexual, con lo lúdico, con lo voluntario. Es decir, esas figuras lúdicas singulares, como también el filósofo libertino, el dandy, el samurái, el anarca hungariano, los filósofos cínicos, son las figuras que va a reivindicar Onfray como figuras solares en el sentido de que son figuras plenas. Por lo tanto, lo que se va a proponer en la construcción de uno mismo Michel Onfray es unir lo ético y lo estético. Es decir, dar cuenta básicamente de que toda ética, como decía Michel Foucault, es una estética de la existencia. La estética de la existencia no tiene que ver necesariamente, o no tiene nada que ver en verdad con una linda vida, con lo que se entiende como lindo, sino tiene que ver básicamente con la construcción de una estilística de vida, de una técnica de vida. Tiene que ver con la tradición anarquista, básicamente, y particularmente del anarcoindividualismo, es decir, de la construcción de los propios hábitos, la propia norma de vida independientemente de Dios, de la nación, de la patria, de ciertos credos.
Entonces lo que va a plantear Onfray es una ética dispendiosa, pródiga, una ética del excedente, del derroche, contra el ahorro burgués, por ejemplo. Entonces, básicamente ese elogio de lo lúdico, de lo improductivo, del hedonismo, va de la mano de determinados conceptos. Por ejemplo, un concepto es el de círculo ético. ¿Qué son los círculos éticos? Lo que plantea Michel Onfray básicamente es la lógica del círculo ético. El círculo ético tiene que ver con lo dinámico y tiene que ver sobre todo con su, por así decirlo, su frase por antonomasia que él plantea siempre, que toma un moralista que se llama Jean Fort, que es un moralista del siglo XVIII, que dice: goza y es gozar sin hacer daño a nadie ni a ti mismo. Ese es un poco el núcleo de la moral estética. Es decir, ¿por qué es una moral? Porque el otro va a importar, digamos, no es un hedonismo en el sentido vulgar, como se entiende, esa vulgarización del hedonismo que tiene que ver con el consumismo, con el exceso, con el lujo. Es decir, precisamente la tradición anarquista en la que afinca Michel Onfray tiene que ver básicamente tanto con las dos escuelas, la escuela cirenaica, la escuela de Arístipo de Cirene, y la escuela epicúrea, o sea, la escuela de Epicuro de Samos. Epicuro lo que planteaba era ser rico disminuyendo las necesidades, es decir, planteaba básicamente la ausencia de dolor. Arístipo de Cirene, que Onfray va a reivindicar, plantea en todo caso un placer cinético, un placer en movimiento, y ese placer tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con lo fugaz, tiene que ver con la alimentación, con el vino, con la gastronomía también, lo que Epicuro dejaba un poco de lado. Entonces, en ese marco va a plantear Michel Onfray esa lógica de los círculos éticos. Los círculos éticos tienen que ver con la lógica de la elección y evicción. Es decir, Onfray dice, uno elige con quién vincularse y uno también elige a quién evitar. Es decir, está en contra de esa ética de la hermandad absoluta del cristianismo. Es decir, todos son mis hermanos, poner la otra mejilla. No, sino efectivamente el círculo ético es el espacio donde uno está en el centro y uno efectivamente por círculos imaginarios tiene mayor o menor vínculo con determinadas personas. Hay personas a las que va a evitar también por una cuestión hedonista, digamos, también por una cuestión de placer. Uno va a elegir voluntariamente. Eso tiene mucho que ver con la idea de afinidad electiva de Goethe, del gran filósofo alemán Goethe. Goethe hablaba de las afinidades electivas. Tiene que ver en cierto sentido con todos los cambios que puede haber con una ética aristocrática también, de la elección, de elegir, en contra de la ética, por así decirlo, masiva, o la ética populista, entre comillas, de la tradición judeocristiana. Entonces, básicamente esa afinidad electiva, esa intersubjetividad, va a criticar o va a ser crítica de una visión, como decíamos, judeocristiana, pero también de una visión totalitaria, tanto por derecha como por izquierda. Entonces, un poco en el corazón de su moral estética va a estar eso. Por lo tanto, ¿cómo es la ética de Michel Onfray? Para darle un cierre y meternos en la política. Es una ética post-cristiana, pero que toma elementos precristianos. Toma elementos de Epicuro, de Arístipo, toma elementos de los libertinos barrocos, toma elementos de Goethe, toma elementos de los moralistas franceses. Es una ética del estilo propio, una ética estética, una ética pródiga, una ética electiva, donde lo que se va a procurar es que el individuo, o la singularidad, como decía Deleuze, no esté subsumida en la totalidad. Es decir, y de allí viene ese elogio del gasto improductivo. Gasto es un concepto, es una categoría también de Georges Bataille, por ejemplo. El texto, finalmente, es un texto que está articulado en 4 partes. Una primera parte donde habla del condottiere, de la bella individualidad. Una segunda parte que se llama estética, donde habla del filósofo artista, de la construcción de sí. Una tercera parte que se llama económica, y ahí habla Onfray de el derroche, lo lúdico, el juego, lo hedónico. Y por último la patética, que tiene que ver con patos, es decir, con las pasiones, y allí habla de ese hedonismo electivo, post-cristiano, de la estética generalizada, etc. Esto es sucintamente, digamos, los conceptos fundamentales que están en el libro. Luego yo les voy a subir en el foro un material de lectura, digamos, con los conceptos más explicitados en ese sentido. Si pasamos a la política de Onfray, su política tiene que ver con este libro que yo les planteé, La política del rebelde, del año 1997. Yo creo que es el libro más importante de Onfray, de todos. Es el libro más importante, el libro más conceptual,
Allí lo que plantea Onfray es su visión política, su política libertaria, su política anarquista, que tenemos que entenderla también en ese sentido. Digo, a la política anarquista se le debe una ética hedonista, es decir, las dos cosas van de la mano para la visión de Onfray y en general, no solo para la visión de Onfray, en general todos los filósofos epicúreos, todos los filósofos hedonistas en el buen sentido, en un sentido filosófico, han sido de alguna u otra manera anarquistas. Es decir, no han sido ni socialistas en un sentido tradicional y tampoco han sido liberales. Es decir, son filósofos, en todo caso pueden ser socialistas libertarios, libertarios de izquierda, pero básicamente allí hay algo que tiene que ver con la materialidad del cuerpo. Y eso no está ni en el marxismo ni en el liberalismo, digo, porque lo que sucede con el liberalismo político es que es un aparato jurídico, digamos, ¿no? O sea, lo que existe ahí es una construcción que tiene que ver con la Constitución, que tiene que ver con la norma. Y básicamente Onfray lo que plantea es la crítica a la norma. Y por otra parte, en el marxismo clásico, en el marxismo totalitario, el cuerpo siempre fue considerado algo burgués, digamos, ¿no? La sexualidad nunca fue algo relevante. Y por otra parte, el individuo siempre fue colocado en un marco de algo mayor, que es la clase, la ideología, la superestructura. Entonces, y el placer siempre fue efectivamente considerado algo burgués. Entonces, no es ni marxista ni liberal, digamos, es anarquista. La tradición anarquista siempre fue una tradición que valoró fuertemente el cuerpo, no de Onfray ni de los años 60, desde Diógenes. Es decir, si uno cita como el primer anarquista a Diógenes de Sinope, el filósofo cínico, Diógenes valoraba altamente su cuerpo, es decir, lo cuidaba, lo fortalecía, lo gozaba, se masturbaba en la vía pública. Ya en algún sentido hacía como una suerte de elegía del sexo libre. Y eso después sigue obviamente con toda la tradición, con los licenciosos cristianos, esto sigue con los hermanos del espíritu libre, esto sigue con Montaigne, con La Boétie, sigue con los libertinos barrocos, con el Marqués de Sade, con Cyrano, con otro tipo de pensadores como Cyrano de Bergerac. Esto es algo que continúa, digo, sigue con Nietzsche obviamente también, y luego con los pensadores de mayo del 68, o sea, lo que se llama a veces un poco vulgarmente los anarcodeseantes, digamos, Deleuze, Guattari, Foucault, Lyotard, y obviamente la tradición anarquista, digo, también, digo, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, bueno, Onfray da cuenta de eso. Por lo tanto, el libro parte de ahí. Él dice que el cuerpo político parte del cuerpo individual, del cuerpo fisiológico, y ahí arranca de una cita también de Nietzsche que es: me resulta tan odioso seguir como conducir. ¿Qué es lo que plantea él? Él plantea terminar el proyecto del 68, es decir, continuar el proyecto del 68 a hoy, digamos. Este libro salió a fin de los 90. En la primera parte del libro él habla de lo real. ¿Lo real qué es? Es la verdad del ser humano en su propio cuerpo. El principio de la filosofía de Onfray, el principio político, ético, estético, bioético, es el cuerpo. Es el cuerpo propio. No el sujeto trascendental, porque eso ya implica una cuestión idealizante. No, es el cuerpo, la carne, para ponerlo en términos, una categoría cristiana, pero es el cuerpo, en su sentido más material. Por lo tanto, lo que implica es renunciar a la juridicidad, a la normativa, implica renunciar a Dios, al comunismo, al fascismo, al nacionalismo, al capitalismo en un sentido corporativo. Entonces, lo que él plantea es un individuo que sea la piedra angular del mundo y que no se subsuma ni se niegue su propia identidad. Un individuo vivo, enérgico, vital, que es el principio ético, como vimos con el Condottiere, y el principio político. Entonces, ¿cómo plantea básicamente esta política, digamos? Es una política claramente de izquierda, es una izquierda libertaria, que plantea una suerte de ideal. ¿Cuál es el ideal? Bueno, es sacar, digamos, ¿no? O sea, quitar el ensamble donde se reduce al cuerpo a la mera productividad. Él dice, tanto Marx como Adam Smith, tanto el liberalismo como el marxismo han reducido el cuerpo a pura productividad. Productividad en pos de un mercado, o productividad en pos de, en todo caso, un ideal, o en todo caso de la conciencia de clase, o de la revolución, digamos, ¿no? Entonces lo que él va a plantear básicamente es una suerte de nietzscheísmo de izquierdas,
una economía libidinal, como llama, que es una expresión que también aparece en Jean-François, tanto en Lyotard como en otros filósofos, en Deleuze también. Entonces lo que va a plantear es una economía generalizada, pragmática, dionisíaca, donde no se subsuma la energía sexual a la productividad. Eso ya estaba, si ustedes lo pueden pensar, en pensadores, en grandes filósofos llamados freudo-marxistas, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich. Es decir, lo que ellos plantean es el principio del placer como el motor. Lo que plantea Marcuse básicamente es que las sociedades capitalistas corporativas tradicionales, pero también el marxismo duro, también el marxismo totalitario, tenían una suerte de principio de represión, un principio de represión de la energía vital. La energía vital se subsumía en el puro aparato productivo, o bien, digamos, en el Estado totalitario. Entonces lo que va a plantear Onfray es un individuo liberado de ese sentido. Ahora uno diría, bueno, ¿de qué forma produce? Bueno, la producción va a estar, obviamente. Una cosa no quita la otra, digamos, que Onfray un elogio del cuerpo hedonista, del cuerpo gozado, no implica que ese cuerpo sea un cuerpo improductivo en ese sentido. Es decir, el cuerpo va a ser productivo también, pero la producción no va a estar en pos de una autoridad, no va a estar en pos de un mercado corporativo, oligopólico, monopólico. Entonces, ¿cómo es la continuación de ese mayo del 68, de ese yo emancipado de la atadura reductiva? Y también cuando decimos mayo del 68 hay que aclarar algo, digamos, ¿no? Es también una simplificación, no tenemos mucho tiempo acá para hacerlo. Pero en el sentido del espíritu de mayo del 68, si bien había diferentes expresiones, ahí fue algo muy caótico y muy breve. ¿Cuál es la esencia de mayo del 68? Era una crítica a la vieja izquierda. O sea, lo que mayo del 68 quiere decir es la nueva izquierda, la New Left. Como se conoció en Estados Unidos, la New Left. Eso tiene que ver con los movimientos contraculturales y tiene que ver con darle lugar al deseo. El deseo no tenía lugar en la izquierda dura y todavía no lo tiene, digamos, ¿no? O sea, el deseo siempre fue considerado algo a despreciar. Bueno, lo que la nueva izquierda va a plantear es que los movimientos de la sexualidad, los movimientos que tienen que ver con las minorías raciales, sexuales, feministas, muy lejos de ser burgueses, son movimientos fundamentales, digo, la creación de nuevas formas de vida, es algo central, digamos, no es menor. Es lo que Guattari llamará la microresistencia o las revoluciones moleculares, lo molecular. Otra forma de plantearlo es la micropolítica. O sea, la micropolítica es algo esencial. La micropolítica no tiene que ver con tomar el poder. La micropolítica tiene que ver con revolucionar las formas de vida, con revolucionar las sexualidades, con cambiar las costumbres, con cambiar los hábitos. Y allí la contracultura ancló con el rock and roll y ancló con el jazz, ancló con los beatniks y con las drogas, con el LSD y con una cantidad de cuestiones. Es decir, entonces lo que plantea Onfray es de alguna manera volver a esa mística de la izquierda, de la nueva izquierda. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque ya no estamos en los 60 ni los 70, las condiciones han cambiado. Entonces, efectivamente lo que él va a plantear es que esa figura, digamos, Foucaultiana de la muerte del hombre, ilustrado, racionalista, clásico, marxista y liberal, en ese sentido, implica la posibilidad de otro tipo de individualidad o de singularidad, como decía Deleuze. Es decir, también dejar de pensar a veces tanto con la individualidad y pensar más con la singularidad. Es decir, no somos individuos cerrados, sino que somos individuos que estamos en diálogo permanente, como diría Deleuze, con un devenir. Es decir, estamos constituidos por también deseos colectivos. Es decir, nadie está fuera completamente de eso. Entonces, las revoluciones de las subjetividades, el cambio en las formas de vida, el diseño de subjetividades sexuales diferentes, es lo que va a plantear Onfray finalmente en su libro como post-anarquismo. Ahora, Onfray no plantea una sociedad anarquista, él dice literalmente, una sociedad anarquista me parece imposible, es un disparate, incluso es un disparate. Y es un problema, y por otra parte históricamente nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque se exige demasiado, digamos. Lo que los anarquistas planteaban era el cielo en la tierra, planteaban una revolución no política, no, un cambio en las costumbres espirituales, alimentarias, sexuales, éticas, un cambio en los modos de vida.
Entonces, el posanarquismo lo que va a plantear, en algún sentido, es una revolución o un cambio, por ahí porque la palabra revolución es muy fuerte, en los modos de vida, un diseño de los modos de vida. Y allí lo que plantea Onfray es una alternativa, una visión que tiene que ver con lo que él llama dos libertades, una libertad liberal y una libertad libertaria. Una libertad liberal es la libertad de comprar y vender, es la libertad mercantil, es la libertad mercantilista, propietarista. Es la libertad también de comprar cargos, de tener cargos públicos, privados, es la libertad del estatus social. Es una libertad que a Onfray le parece muy reductiva y le parece insuficiente, y le parece que el hombre no es eso, básicamente. La libertad libertaria, dice Onfray, es la libertad de elegir la propia forma de vida, es la libertad de cambiar los modos de vida, es la libertad de las revoluciones moleculares y del deseo liberado, del deseo antinormalizado. Esa libertad inquieta, atemoriza, se la combate, genera soledad, produce angustia y miedo al fracaso, pero retribuye de una manera mucho más fuerte que el dinero, los puestos o los cargos, dice Onfray. Esa libertad se constituye en algún sentido a partir de la producción del proyecto propio. El proyecto propio, y ahí sí echar mano a determinadas cuestiones que tienen que ver con el mutualismo, el cooperativismo, la autogestión, el emprendimiento propio. Onfray, digamos, en los últimos años va a empezar a hablar de una gestión libertaria del capitalismo. No está en contra de la propiedad privada, Onfray, tampoco está en contra del mercado en sí mismo. Sí está en contra del mercado corporativo, monopólico, oligopólico, de la reducción a eso, del mercantilismo, del consumismo. De eso sí absolutamente está en contra. Entonces, por eso él habla de producir esquemas de microresistencia. Digamos, las microresistencias son, o tienen que ver con algo que él también desarrolla en otros textos, que lo vamos a ver, que se llama principio de Gulliver. ¿Qué es el principio de Gulliver? Tiene que ver con aquella figura literaria, digamos, de Gulliver, ¿no? De los gigantes. Él dice, bueno, él dice que el estado del mundo es prácticamente, él tiene una visión bastante trágica, digamos, ¿no? Hay cosas que son prácticamente inmodificables, ¿no? El capitalismo especulador, financiero, monopólico, oligopólico, le parece prácticamente insuperable en ese sentido. Entonces lo que plantea es hacer, partir de ese principio de Gulliver, que es producir islotes de microresistencia intracapitalistas, ¿no? Y eso tiene que ver con la producción de la Universidad Popular de Kant, tiene que ver con la Universidad Popular del Gusto que él generó, con cocineros y enólogos, tiene que ver con estimular la autogestión, las cooperativas, las mutuales. Básicamente es eso. Uno diría, ¿es poco? Bueno, puede ser poco, pero también es mucho. Es decir, Onfray no tiene una visión muy positiva de la política macro, de la macropolítica, de la partidización. Verdaderamente cree que el poder es un problema, por eso es un anarquista en el fondo. Es decir, todo anarquista es un gran analítico del poder. Michel Foucault lo fue, Gilles Deleuze lo fue. Entonces, obviamente que el anarquismo en el siglo XXI es imposible sin Foucault, sin Deleuze, sin Guattari. Lo que ellos lograron básicamente es analizar el poder en un sentido más amplio, dejando de lado la obsolescencia de la tradición anarquista dogmática, pensando el poder en un sentido distribuido, pero no heterogéneamente, dando cuenta de que el poder es una relación, dando cuenta de que el poder básicamente es un vínculo. Ahora, ese vínculo es un vínculo complejo, y Michel Foucault y Gilles Deleuze nunca dejaron de ser escépticos con respecto a la construcción de poder en sentido tradicional. Por eso son libertarios de izquierda, son anarcodeseantes, como le llaman. Es decir, la clave va a ser la revolución del deseo. Y la revolución del deseo, a veces esto se entiende mal, ¿no? O sea, porque cierta tradición liberal, digamos, cree que, bueno, hay que respetar todas las formas deseantes o hay que respetar todas las formas de vida, pero no es así, digo, o sea, no es tolerar ni respetar. La tradición anarquista no habla de tolerancia, habla de cambio. Por otra parte, digamos, un esquema político capitalista corporativo, en el sentido tradicional, si bien puede respetar la forma de vida, hay una forma de vida normalizadora y normativa todavía.
Y eso es funcional a ese esquema, a un esquema económico y político determinado. Es decir, lo que van a plantear pensadores como Michel Onfray, bebiendo de aguas de Foucault, de Deleuze, de Guattari, es la revolución en las formas deseantes, es esas microrevoluciones moleculares, digamos, ¿no? Entonces, no es la tolerancia, no, eso es peligroso para determinados esquemas. Criticar la productividad es peligroso. Plantear la crítica a la norma sexual, la heteronorma, también es peligroso. Entonces, eso es lo interesante de un pensamiento como el de Onfray, digamos. Me parece a mí que su visión política, su política libertaria es una política libertaria que se puede entender como de izquierda, a favor de la propiedad, a favor del mercado libre, anticapitalista, hedonista, epicúrea, comunitarista. Esas son algunas características de la política del rebelde. Y en algún sentido reivindicar ciertas cuestiones de la contracultura clásica, que la contracultura clásica era intracapitalista en ese sentido, digamos. Eran como islotes de microresistencia. Por eso la contracultura no nace en Cuba, nace en California. Esa es la clave. Es decir, eso hay que entenderlo bien, digo. Es como una suerte de vacuna frente a eso, es como una suerte de antídoto frente a una visión capitalista clásica, especuladora, y por otra parte también es crítica frente al totalitarismo de izquierda de Cuba, de la Unión Soviética, de Corea del Norte, digo, de los esquemas totalitarios. Bueno, creo que me fui demasiado por las ramas, pero espero que haya quedado claro la ética y la política de Onfray. Obviamente hay muchos temas todavía por tratar, estimo que tienen dudas seguramente, para eso está el foro, podemos interactuar por esa vía. Yo voy a subir un material donde voy a extenderme en los conceptos y no quiero extenderme más en este video si no va a ser demasiado largo. Bueno, eso es todo por esta clase. En la próxima vamos a seguir viendo el tema de la erótica, el tema del dandismo en Onfray. Y bueno, eso es todo. Gracias.